Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, tercera temporada del podcast Conversaciones de Impacto. Y el día de hoy traemos invitados de valor desde Panamá, desde Colombia, que nos traen información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Como en episodios anteriores, hemos traído información de valor para agregarte valor a ti y que tú le puedas agregar valor a las personas a tu alrededor. Y el episodio de hoy me encanta porque los invitados que vas a conocer son capacitadores, conferencistas, coaches, tienen su propia metodología, llevan a personas en procesos de autoconocimiento y crecimiento para que ellos alcancen sus resultados. Y hoy nos lo van a revelar todo. Bienvenidos. Gracias. Hello. Bueno, me perdonas, Iván, pero primero las damas. ¿Ok? Claudia, ¿cómo estás? ¿De dónde te encuentras? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes carro, moto? Mira, tengo carro, no tengo moto porque me da miedo y eso es una historia muy larga de esas de traumas infantiles, así que con carro estamos bien. Soy Claudia Rojas, soy coach vocacional, tengo más de 20 años de experiencia trabajando en estos procesos de desarrollo, no solamente del potencial humano, sino algo específico y que parece que está de moda ahora, que es descubrir tu propósito. Y a mí me encanta trabajar ese descubrir tu propósito desde descubrirte, conocerte, así que allí es donde yo me desempeño. Un placer poder estar contigo y con estas preciosas personas que nos acompañan hoy. Así es, así es. María Andrea, bienvenida también desde Panamá. Sí, bueno, feliz de compartir con ustedes este espacio y compartirles también todas las herramientas que sean posibles para vivir un cambio, porque yo creo que todo esto que escuchamos nos ayuda a crear un cambio. Soy neurocomunicadora y me dedico a ayudar a las personas a descubrir cuál es ese patrón que repiten, ya sea generacional o el patrón del diálogo interno que no les permite evolucionar. Entonces lo llevo en un proceso de transformación de diálogo interno para que puedan desarrollar su voz, comunicar efectivamente y, por supuesto, pararse frente a la gente con esa seguridad y esa certeza que tanto necesitamos todos para poder conectar con el público. Excelente. ¿Carro o moto? Carro. Carro y bicicleta. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola John, pues mucho gusto a todos. Mi nombre es Iván Sánchez y así como ustedes también he sido un enamorado y un amante de entender el ser humano, de lo complejo que somos. Y a partir de allí, pues me he desarrollado ya más de 15 años trabajando lo que es el Enneagrama como tal. Y tengo un proceso que se llama En Busca del Diamante Interior a través de Enneagrama Game, para ayudar a la gente que viva desde su autenticidad y entienda su diamante, desde donde es costoso, valioso y que brille pues con toda su fuerza. Yo tengo bicicleta eléctrica, moto eléctrica y carro. Maravilloso. Todas las anteriores. Excelente. Para el tráfico de Bogotá. Me faltó patines en línea. Sí. Buenísimo, buenísimo. Ahora, hay algo que tenemos todos aquí en común y es que somos productos del producto. Sí. Algo que he aprendido a través de los años es que tú no le puedes dar algo a alguien que tú no tienes. Tú enseñas lo que sabes, pero duplicas lo que eres. Y teniendo en cuenta eso, todos vivimos un proceso de autoconocimiento, de crecimiento y autoliderazgo, en el que siempre estamos en la búsqueda de qué aprendo para poder enseñar, de qué aprendo para poder agregarle valor a otras personas. En ese proceso de crecimiento, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes? Empecemos en el mismo orden, Clau. Wow. Lo más difícil, el autoconocimiento, sin lugar a dudas. Creo que tiene que ver con ese viaje al interior. No necesariamente es un viaje muy bonito. Creo que en mi caso han sido muchos años de estar trabajando internamente. Y tú sabes, me encanta que ahora escuchaba eso de patrones. Quizás mi búsqueda comenzó con un nivel de conciencia de patrones. Entonces, en ese romper patrones, en ese nivel de conciencia de que no quiero esto y quiero esto, ¿verdad? Porque son las dos cosas,
creo que ese proceso de autodescubrimiento se dio. Te puedo contar que lo más difícil de todos estos años, porque el autodescubrimiento es un proceso constante, no creo que seamos, ay, ya, llegué, me descubrí, porque en cada etapa de vida hay una evolución. La Claudia de hoy a mis 50 no es la de los 20, no es cuando era soltera, mamá de 1, mamá de 3, pero lo más difícil ha sido cuando me entrené con la herramienta que uso, la evaluación se llama, y cuando me entrené con ella, donde evalúo varias áreas de personalidad y varios elementos, darme cuenta que la carrera que había estudiado y que yo juraba que era la carrera, no era la carrera que se alineaba mejor con mi diseño. Entonces fue un proceso de choque, de entender ok, no soy administradora y ahora entiendo por qué siempre he tenido una inclinación por trabajar con la gente, por acompañarla. Fue bonito, pero fue muy duro. Estuve 3 días de luto, llorando hasta que ya, listo. Lo solté y abracé lo nuevo. Entonces creo que ha sido lo más duro en mi proceso, ¿no? De ese autodescubrimiento. Excelente, gracias por compartir. Mariandre. Mira, para mí lo más difícil en este camino ha sido soltar la sensación de desolación. Okay. Porque este camino de conferencista, yo he trabajado para radio, para televisión, he estado siempre muy en contacto con tarimas, con público, pero cuando llegaba a mi casa estaba sola. Entonces, era poner en práctica este diálogo interno positivo para no sentirme desolada. Creo que lo más difícil de todo mi camino ha sido soltar la sensación de desolación, porque pudo haber sido un camino muy solitario para mí, porque desde muy pequeña he estado expuesta al público y entonces ha sido, ¿sabes? Como esta transición donde estoy súper acompañada afuera, estoy súper sola adentro. Y valorar esos espacios de soledad como un tesoro que tengo ha sido súper difícil, súper transformador, y ahora lo veo como un regalo maravilloso. Interesante, interesante. ¿Y tú, Iván? Bueno, pues yo comparto varias cosas de lo que han mencionado, pero digamos que tengo dos muy, muy fuertes. Y lo primero fue aceptarme con todas mis sombras, que son, porque ahí están, lo que pasa es que ahí ya uno las va dominando. Dime. Dominadas, ahí todos los días es el trabajo, pero de esa aceptación de entender cómo soy, por qué soy así, escoger la carrera que no debía, ¿no? Fuera de eso, un tema de homosexualidad que venía en camino, con un tema también importante detrás. Entonces, todo esa lucha interior de aceptación, pero para vivir desde mi autenticidad, pues ha sido o fue en su momento y dejar mi carrera, porque yo naturalmente soy ingeniero electrónico. Oh, wow. Entonces, por allá tirado y arrancar esto. Entonces, esto fue un tema lindo, pero tomé varios tiempo. Y hoy en día, que es un tema que todos los días trabajo, es al tema de la incertidumbre. A un miedo a la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Uno siendo empresario, emprendedor, ¿y ahora qué viene? ¿Será que esto funciona, esto no? Y eso es un tema ahí que siento que es mi conversación más tesa, pero también llevo ya 10 años en esto y todavía ahí la tengo. Yo creo que eso nunca se va. Sabes que, escuchándolos a ustedes, sí, de nuevo, yo soy ingeniero de sistemas. No es que tengas que ser ingeniero para poder ayudar a otros, no. Pero es las transiciones que uno hace, los cambios que uno hace. De pronto mi cambio más duro fue de empleado a emprendedor, porque como emprendedor yo era mi propio jefe, entonces me levantaba a la hora que quería, pero al final del mes, cuando se me acababa el cheque más rápido que el mes, decía, algo no está cuadrando acá, tengo que liderarme yo mismo, y empezar a liderarme como emprendedor realmente para hacer que mi negocio funcionara fue totalmente diferente. Y ya de emprendedor a empresario es otro cambio, porque como emprendedor
tú te quieres ahorrar todo el dinero que puedas porque lógicamente es tu dinero el que estás invirtiendo, pero como empresario ya sabes que tienes que invertir, por ejemplo, en redes, en el podcast, en la edición, en esto, en otro. Aprendí que de pronto como emprendedor o wannabe emprendedor, estás midiendo lo que es el costo y el tiempo. Y como empresario, sabes que el tiempo es lo más valioso, inviertes es para crear ese tiempo, no para minimizar los costos. Eso para mí fue de los cambios que me hizo ver las cosas diferentes. Y hoy cuando estoy hablando con una persona, me dice, John, es que tengo este proceso, escucho la vocecita de ellos que quieren lograr, una voz, ¿se acuerdan de Tony y Jerry? El angelito que dice, quieres tener los resultados, pero también el diablito que dice, ay, pero deje de hacer eso, ¿cierto? Y esa vocecita, yo lo escucho en ellos y también sale la mía a responderles, o sea, ¿por qué lado me voy? ¿Será que les digo esto, les digo lo otro? Y a veces crear ese límite, en el caso de coach, con el sombrero de coach, crear el límite y no decirle lo que tienen que decir o hacer para que tengan esa chispa, ese aha moment, o como el sombrero de capacitador de decirle, mira, estas son las herramientas que necesitas aprender y necesitas aplicar como mentor. Creo que al estar pensando en todo eso, cada uno de nosotros ayudamos a las personas a que cambien esos patrones, a que cambien ese lenguaje interno y externo y a que puedan tener resultados, iniciando con los resultados propios. Ahora, todos utilizan herramientas diferentes para analizar esos patrones y creo que, de nuevo, gracias por aceptar la invitación al podcast, pero yo pensando en invitarlos a ustedes fue precisamente para que nos compartan esas herramientas, el fin de esas herramientas, porque las personas que nos están viendo, que los están escuchando, dicen, ok, pero ellos son figuras públicas, están desde el escenario, se han preparado, pero dígame qué es lo que tengo que hacer. Dígame cómo descubro esa vocecita que no me deja llegar a ese resultado. Sí, es rico. Pues yo quiero hacer un comentario sobre el tema de las carreras. Y es que yo los escucho a cada uno y yo veo lo que hacen y es que no hay carrera que uno haya estudiado que no nos sume a lo que estamos haciendo hoy en día. Porque como ingenieros necesitas ingeniarte un sistema para ayudar a una persona. Como administradora también necesitas esta parte administrativa para poder organizar tus ideas, para organizar los recursos que le entregas a tus clientes. Y eso yo lo descubrí cuando yo estudié comunicación social y pasé la transición como terapeuta. Yo decía, todo lo que estudié me tiene que funcionar. Y claro, combiné la comunicación con terapia sistémica y es lo que me ha funcionado. Pues yo creo que cada uno eligió una buena carrera y la complementó con lo que estamos haciendo hoy en día y yo creo que es maravilloso. Eso quería hacer el comentario porque sí, yo creo que todo el mundo elige una buena carrera, solo que se perfecciona en ella, pues. Sí, y yo te complemento porque también algo difícil con que uno se enfrenta, o me ha pasado a mí, y es que me dicen, lo primero que me dicen, entonces tú no eres psicólogo, y entonces ¿cómo estás trabajando en esto? Yo digo, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? De hecho, me llega mucha gente y me dice, oye, he trabajado con mi psicólogo, pero nadie me ha podido ayudar, y llegan acá y dicen, tú me has ayudado más que un proceso psicológico. Entonces, son como romper también creencias y decir, oye, somos buenos para todo y no necesariamente uno tiene que tener una carrera para ser bueno. Sí, así como conozco psicólogos, conozco comunicadores que se volvieron ingenieros y lo hacen perfecto. Entonces, eso también ha sido algo difícil. Me encanta. Bonito, romper esos esquemas. Sí, yo digo, a mí me preguntan igual que Iván, me preguntan si yo soy psicólogo. Yo le digo, no, ya va, yo soy psicólogo por diseño. ¿Y a qué me refiero? Que esa vocación natural de escuchar, de acompañar, ha estado siempre en mí. De hecho, yo la reconozco desde pequeña. Y como dice Mariandre, obviamente todas nuestras experiencias ocupacionales, laborales, de vida suman para quienes somos y lo que hacemos a través de otras personas. Y eso específicamente es lo que nos hace únicos. Somos una huella dactilar única, o sea, podemos tener aquí elementos, cada uno de los 4 similares, pero al mismo tiempo tan diferentes y que se complementan.
Entonces, es maravilloso ver cómo lo más importante es ese viaje hacia nuestro ser interior y que ese viaje es único para cada uno de nosotros. A mí me encanta decir que cada uno de nosotros tenemos un código, como dirían los ingenieros en sistemas, una configuración, una programación que viene de fábrica que necesitamos descubrir para poderla abrazar y para poder sacar lo mejor de nosotros. Cuando les contaba que lloré 3 días porque yo decía, wow, yo me sentía, por un lado yo me sentía administradora, pero por el otro lado me dio esa paz de entender por qué habían áreas de mi trabajo que no o sea, que no me gustaban. Ustedes saben, ese momento como cuando tú sientes que algo no te termina de hacer clic, era lo que me pasaba con mi profesión, ¿no? Y luego de ese proceso, eso fue en el 2011, luego de eso yo siento que ese empoderamiento, que no es una frase de una varita mágica, ven John, te voy a empoderar, o ven Iván, ven, el empoderamiento viene desde el autoconocimiento. Entonces, desde el 2011 hasta ahora, yo siento que he sacado a relucir mis superpoderes, por darle un nombre, que vienen desde mis propios rasgos de personalidad, mi configuración, ese sistema interno. Entonces, eso ha sido lo maravilloso y desde ahí es desde donde yo acompaño a cada ser humano como un ser humano único y maravilloso, donde cada uno tenemos que aplaudirnos y, bueno, cada quien tendrá su forma de dar gracias al universo, a Dios, pero dar gracias, porque ese diseño es lo que nos hace también contribuir de una forma única a esta humanidad. Tú sabes que justamente esta mañana yo leo todos los días unas cartitas que yo tengo en la mañana. De hecho, los estoy invitando, están aquí en mi centro de oración. Este es mi centro de meditación y de oración. Excelente. Y esta mañana leía justamente el dar gracias por el don de la vida, pero el don de la vida desde todo lo que significa la vida, ¿no? La vida no solamente significa lo que tenemos, porque es que lo basamos mucho en lo que tenemos, sino el don de la vida, del don que nosotros tenemos y con lo que nosotros estamos aportando al mundo, y todos los seres humanos que están allá afuera están aportando algo al mundo, se den cuenta o no se den cuenta. Dar gracias por ese valor que tenemos en la vida es maravilloso. Yo quiero escuchar las herramientas de Claudia. Sí. Pero antes de terminar, me gustaría dejar el mensaje a la gente que nos va a escuchar, que tiene las mismas dudas, de decirles sí se puede. El hecho de que vayas a estudiar una carrera y ahorita quieras hacer otra cosa que de verdad te apasiona, sí se puede y vale la pena hacerlo. Si lo hicimos los 4, todo y mucha gente, tú puedes. Entonces, chévere que haya pasado esto. Total. Sí, qué linda coincidencia, John. Creo que tuviste un muy buen ojo allí agudo para invitarnos a tener esta conversación hoy. Pasaron por un panel de 15 personas, analizamos los perfiles. Nos sentimos analizamos los perfiles y ustedes fueron los seleccionados. Los finalistas. La responsabilidad es gigante. Exacto. No, hablando en serio, yo tengo un chiste interno con Claudia, es que si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? Pero es verdad, todos queremos pensar en abundancia, todos queremos agradecer, todos queremos ayudar a las personas, pero es muy difícil, todos, no solo los que estamos aquí, todo el mundo. Tú le preguntas a 100 personas allá afuera qué te gustaría hacer y es ayudar a otros. Todos. Pero es muy difícil cuando tú no te puedes ayudar a ti mismo, y algo que de pronto nos califica a nosotros en la posición que estamos es porque nosotros empezamos fue ayudándonos a nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Identificando esas fortalezas, inclusive esas sombras, como lo mencionaste, Iván, para saber cómo las balanceamos, cómo las nivelamos, cómo equilibramos todo, tanto lo bueno y lo malo, porque ese angelito y ese diablito van a estar ahí todo el tiempo. Siempre. Pero ¿a quién vamos a estar escuchando más que otros? Ahora, ¿qué estrategias son las que ustedes utilizan? O sea, vamos a hablar un poco más en esas herramientas, porque si tú tuviste tus 3 días de luto, pero tú ayudas a muchos jóvenes precisamente a que sean mucho más selectivos y más conscientes en la toma de ese tipo de decisiones. Correcto, sí. Fíjate, yo uso una evaluación que se llama Career Direct y en esta evaluación trabajamos 4 factores.
Personalidad número 1. Dentro de la personalidad trabajamos 16 rasgos de personalidad. Entonces es parecido al eneagrama, ¿no? Bien detallado. A mí me gusta, incluso es mucho más amplio que lo que el DISC nos ofrece, porque a veces DISC dice, bueno, interactivo, pero esta herramienta te puede decir, bueno, tú eres alguien social, pero eres callado. Puede ser alguien que te gusta estar con personas, pero eres distante. Entonces te da 16 rasgos de la personalidad muy específicos, y sobre la personalidad construimos todo lo demás. A mí me encanta decir dentro del proceso que tu personalidad y tus valores definen quién tú eres. Ese eje central. ¿Qué le damos al mundo? Nuestras intereses o pasiones y nuestras habilidades o destrezas. Y eso hace como una cruz. ¿Quién soy? Es mi personalidad y mis valores, y qué le doy al mundo, mis pasiones y mis habilidades. Entonces, se evalúan estos 4 elementos dentro de esta evaluación. Es una evaluación de más de 500 preguntas, entonces es bien detallada, súper detallada. Y yo como coach vocacional, ¿qué hago? Voy alineando, voy mirando cómo convergen estos 4 elementos, no solamente para la elección de carrera. Mi fundamento tiene que ver con que la vocación es ese llamado interno que tenemos a hacer algo, a salvar el mundo, a ser bombero, a ser policía, a ser psicólogo, comunicador. Todos tenemos una vocación, solamente que estamos en un mundo donde hay tanto ruido que a veces sataniza ciertas vocaciones. El artista, no, bueno, ya yo les acabo de confesar mi edad, ¿verdad? Pero hace 20, 30 años decir, soy artista, soy músico, era sinónimo de te vas a morir de hambre. Toma una carrera seria. ¿Y qué era una carrera seria? Pues la ingeniería, ¿verdad? La administración. Yo conozco gente que estudió psicología porque no le gustaban las matemáticas. Ajá. Yo estudié comunicación social porque no me gustaban las matemáticas. Entonces, claro, eran como las 4 o 5 carreras, pero las carreras son solamente una expresión de nuestra vocación. Entonces, desde lo que yo trabajo, la satisfacción, la plenitud y los frutos de lo que tú haces se consiguen cuando tú alineas estos elementos, cuando estás desarrollando una vocación de vida. Y Iván decía algo que me encantó, y Iván, te voy a contar cómo yo lo llamo esas áreas oscuras. Yo le digo, pues trabajo con estudiantes y también con emprendedores desde ese lugar de autoconocimiento, y yo le digo, todos tenemos el lado oscuro de la fuerza, como en Star Wars, o sea, y me encanta poner ese ejemplo porque todos los buenos de la saga de Star Wars los malos vienen del lado de la luz. Entonces habla del lado oscuro que todos tenemos. La pregunta no es si yo tengo un lado oscuro, la pregunta es si yo lo conozco, y si después de conocerlo, ¿a quién voy a alimentar? ¿Voy a alimentar al lado oscuro o voy a alimentar al lado de la luz? ¿De qué lado voy a estar? Entonces, en mis procesos de coaching, de orientación, ¿qué busco? Poder internalizar en ese diseño de personalidad. ¿Qué te apasiona? Ojo, todo lo que nos apasiona a lo mejor no lo voy a poder desarrollar como una ocupación, pero tengo que entender que hay hobbies, hay pasatiempos, hay áreas en las que puedo servir desde mis pasiones. Las habilidades, qué bueno es cuando tú comienzas una carrera de vida basado en tus habilidades o destrezas naturales, porque es similar a que tú vayas a hacer, no sé, a correr una carrera de 100 metros planos y te dan a ti 20 metros de ventaja, entonces ya tú no corres 100, tú corres 80. ¿Aló? ¿Ya contestaste tu llamado? A que te unas a la comunidad de John Mejía para que recibas contenido de valor. Únete. Vamos a estar compartiendo información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Claro. Cuando lo alineas con tus valores, miren, ha sido impresionante estos años. ¿Cuántos emprendedores y emprendedoras he asistido donde están desalineados con sus valores de vida? Porque no están viviendo la vida de sus sueños basado en sus valores. Entonces, estos 4 elementos son los elementos que evalúo y a través de los cuales hago las sesiones de coaching. Obviamente, en el
Y algo que escuchaba de un coach colega hace unos días es que no solamente uso coaching, un poquito de mentoría, un poquito, no, hay que jugar con esos sombreros, porque también he descubierto que muchos de nosotros venimos etiquetados como ser introvertido es malo. ¿Quién dijo que ser introvertido es malo? Ser introvertido tiene un para qué. O si eres estructurado o desestructurado. El desestructurado es más espontáneo, aprende aplicando. O sea, ¿verdad? O sea, es práctico. El desestructurado aprende a través de un tutorial de YouTube. Yo estructurada requiero... Me encanta eso que estás diciendo, porque precisamente como mentor de marca personal, la semana pasada me llegó una persona y me dice, pero es que yo soy muy perfeccionista. ¿Y qué pasa? No, es que quiero que todo salga perfecto. Y eso es una debilidad que yo tengo. Es que es una debilidad si quieres que sea una debilidad. Pero para tu marca personal puede ser una fortaleza. Porque si tú eres perfeccionista significa que te enfocas en los detalles. Ahora, ser perfeccionista en la parte de debilidad es que no vas a dar ese paso a la acción hasta que los planetas no se alineen y todo esté perfecto. Exacto. Y mejor hecho que perfecto. Ahora, si lo utilizas como fortaleza, te vas a fijar en todos esos pequeños detalles que de pronto yo no me pueda fijar porque yo ando mucho más disperso. Entonces, ¿cómo estás posicionando tú la sombra o la luz, la fortaleza o una debilidad? Eso tiene que ver mucho también con los comportamientos que estamos teniendo. Mariana, tú cuando estás escuchando, o sea, cuando estás ayudando a esa persona a que descubra ese diálogo interno, aparte de qué herramientas utilizas, es cómo haces para que la persona le caiga el 20, como dicen en México, y se dé cuenta. Mira, yo primero les voy a compartir las herramientas que yo utilizo, porque es que yo creo que para mí es muy importante que la gente sepa que esto es no solamente el trabajo, sino también un estilo de vida. Es un estilo de vida, conectar contigo todos los días para tú poder hacer las cosas que haces. Ya sea ir a visitar y cuidar un abuelito o ir y ser exitoso en lo que tengas que ser exitoso. Yo apenas me levanto, hago conteos regresivos, porque nosotros desde que nos levantamos tenemos apenas 60 segundos para no caer en el juego del pensamiento del día anterior. Entonces, apenas yo me despierto, hago 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94. Entonces, ahí voy dominando el pensamiento y además genera esto un bajar el ritmo cerebral a un estado alterado de conciencia, se llama, que es a un ritmo que se llama alfa. Y si lo practicas todos los días, puedes que llegue a otro estado alterado de conciencia que se llama teta, que eso lo podemos profundizar después, pero para que sepas que lo que te dice estado alterado de conciencia es que te lleva a relajar tu sistema nervioso, vas a estar más relajado, vas a estar más enfocado, vas a estar más conectado, así que es una herramienta que les pido a todos que lo pongan en práctica apenas se despierten, justo antes de dormir, porque es algo que ayuda a dominar ese pensamiento obsesivo, que es el que no permite que nosotros nos demos cuenta cuál es el patrón que repetimos, porque todos repetimos patrones, absolutamente todos repetimos patrones. Entonces, pero nos falta conciencia del patrón que repetimos porque estamos involucrados en un pensamiento obsesivo que nos hace mucho daño. Y los pensamientos obsesivos son diferentes todos, ¿no? Para mí era antes la sensación de desolación, de repente ahora puede ser el no estar en peligro porque estuve muchísimo tiempo entre cambio de país, o sea, estuve mudándome, cambiando de casa, cambiando de apartamento, cambiando de carro, todos esos cambios fueron muy rápidos, fueron muy positivos, pero generaron obviamente esa sensación de hay que correr para adaptarse rápido y en este proceso de adaptación genera un pensamiento obsesivo. Entonces, ¿cómo controlamos ese pensamiento obsesivo, sea cual sea que tengas? Que estás inseguro, que eres miedoso, que no sirves para nada, o que de repente estrés, o estoy muy estresado, o estoy muy enfermo. Y eso tú lo sabes con lo que tú hablas. O sea, lo que tú repites en el día, con lo que tú hablas con las personas. Tú llamas por teléfono y ¿qué hablas? ¿Qué dices? Entonces, eso que hablas también puede ser un pensamiento obsesivo que no te permite saber cuál es ese patrón negativo que repites y que no te permite avanzar. Entonces, eso es una herramienta. Y la forma en la que yo creo que
gente, y digo yo creo que la gente cae en cuenta, porque lo veo en los ejercicios que hago, hay una práctica que me encanta que se llama psicomagia. La psicomagia es básicamente sentarte, poner una silla frente a ti, poner una foto tuya, ¿ok? Por favor, no lo repitan en casa, no lo hagan sin supervisión. Y puedes sentarte en una foto, poner la foto tuya en una silla, ponerte al frente y empezar a hablar contigo. Empezar a decirte todo lo que te da rabia, todo lo que te da miedo, todo lo que te da tristeza, en esta seguidilla de emociones, pero además también todo lo que te agradeces, de lo que te sientes orgullosa de ti. Y después cambias la foto, la pones en la silla donde estabas sentado y te sientas al frente y te respondes a lo que dijiste de ti mismo. Esa sensación de hablarte y responderte con una fotografía, como que si tú estuvieras sentado frente a ti, genera un cambio de paradigma. Y no sé si me da tiempo de contar qué significa o hacer un ejemplo de cambio de paradigma. No, dale. El podcast es todo tuyo. Mira, había una... no es todo mío. Mira, hay una historia que me encanta. Los tienes a todos así esperando que cuente. Hay la historia de un señor que se monta en su tren en el metro después de estar todo el día trabajando. Y se monta otro señor con 2 niños y los niños estaban súper acelerados, corrían de un lado a otro, fatigados, se montaban, gritaban, se peleaban y el señor, que estaba cansado porque venía todo el día del trabajo, estaba aguantándose los gritos y el fastidio para él de los niños inquietos. Miraba a su papá y veía que el papá estaba serio y no le decía nada a los niños. Y él dentro de su cabeza empezó, este papá es un falta de respeto, ¿cómo se le ocurre no poner disciplina a sus hijos? No ve lo que está haciendo sus hijos. Él dentro de sí estaba criticando al Señor y lo veía para que el Señor se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Los niños seguían corriendo. En un transcurso de 5 minutos, el Señor no aguantó más su diálogo interno y le dijo, Señor, ¿le puede poner disciplina a sus hijos, por favor? Y el Señor, de una manera muy calmada, le dice, disculpe, no quisiera ponerle disciplina a mis hijos en este momento porque venimos del velorio de su mamá. Y creo que es la forma en la que está entrenando su dolor. Un cambio de paradigma. Eso es un simple cambio de paradigma. Tú puedes estar pensando en algo que te está generando inquietud, molestia, fatiga, pero hay una experiencia que te cambia el paradigma. Ya esa persona, ese señor no pensaba lo mismo del otro. O sea, wow, qué valiente no estar llorando, qué valiente no estar con sus hijos gritándole en medio del dolor, qué fuerte este señor, por cómo se ve incluso tranquilo para poder tranquilizar a sus hijos de alguna forma. Cambia el paradigma. Entonces, yo creo que nosotros nos damos demasiado duro y una forma de cambiar el paradigma es justamente dominando este pensamiento obsesivo, que es a través del conteo regresivo o a través de hablarte a ti mismo en voz alta, frente al espejo o con una foto tuya. Yo tengo una foto mía de cuando estaba bebé. Entonces, cuando estoy como con mucho miedo, me veo y digo, hey, tranquila, que estoy contigo. Es una forma de siempre estar conectada y conectado con este diálogo interno para cambiar de paradigma y no darnos tan duro y no darle tan duro a la vida afuera de nosotros porque convivimos con ella y somos vida. Me encanta. Gracias por compartir. Iván, sorry, la barra está un poco alta, pero yo sé que Bastante. el proceso que tú tienes también es muy enriquecedor, porque tú llevas a la persona que no solo conozca la personalidad, sino que conozca su carácter y su temperamento también, que tiene que ver mucho. Cuéntanos un poco de tu metodología, de tus herramientas y en lo que ayudas a las personas. Bueno, toda esta, yo digo locura, porque esto sigue creándose, ajustándose ya después de 10 años. Todo parte, bueno, ya hablamos primero en mí, ¿no? Entender muchas cosas del por qué y para qué estoy yo en este plano terrenal, que fue mi cuestionamiento mucho tiempo.
Y una vez yo estaba sentado en la finca de mis padres frente a un árbol de limones. Yo estaba ahí sentado contemplando la naturaleza y empecé a observar el árbol y yo digo, venga, mire este árbol de limones, mire ese tallo, el tamaño que tiene el árbol de limón a comparación del de naranja, pues eran diferentes. El tallo, la forma, las hojas, algunos botan flor, otros no, y al final pues el fruto. Yo me quedé así como contemplando y yo decía, venga, pero en un árbol de limón, desde que es una semilla de limón, desde que es chiquitica, viene a dar limones, ¿no? Un árbol de naranjas desde la semillita al final da naranjas. Eso yo decía, entonces no quiere decir, no pasa que un árbol de limón termina dando manzanas, no, termina dando naranjas, ¿no? Y yo decía, la biología honra tan lindo su para qué desde que es una semilla, y nosotros supuestamente que somos más evolucionados, venimos a dar naranjas y terminamos dando peras. Por adaptación, por circunstancias, o por no escucharnos, por lo que hemos venido hablando también desde el principio, y terminamos en un proceso por aceptación, adaptación, de sobrevivencia, dando peras en vez de dar naranjas cuando yo vengo a dar eso. Entonces, a partir de ahí yo dije, no, nosotros estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos desde nuestra autenticidad, desde nuestro llamado, desde nuestro para qué, porque nosotros de verdad venimos con un para qué, así como lo hace un árbol de limón, un árbol de naranjas, y nosotros hacemos parte del reino biológico. Entonces, ahí fue como todo mi proceso de entender, venga, entonces yo para qué, cuál es mi fruto, cuál es mi necesidad de estar acá. Entonces, cuando llegó el enneagrama a mi vida, que fue hace 21 años, me dio esa llave mágica, me abrió el alma en un proceso experiencial que tuve, que fue la primera vez que yo entendí a través de una herramienta o un sistema por qué soy así y para qué. Y ahí fue como un boom que yo lo hice, fue por mi propio proceso. Yo en la vida jamás me imaginé trabajar en enneagrama, pero en la vida jamás. Entonces, porque todo lo apliqué para mí. Después de 15 años que yo hice cursos, todo para mí, empecé a entender, oiga, pero, y seguía yo con el cuento, nosotros estamos muy perdidos, necesitamos empezar a vivir desde nuestra autenticidad y entender el para qué. Entonces el enneagrama empecé a tomarlo en un posgrado que hice en gerencia comercial y hice una especialización en psicología del consumidor, donde hice un proceso de poder entender quién es la persona que tengo al frente para poder hacer una venta efectiva a través del enneagrama, y creé un modelo que se llama el secreto de los 3 cerebros, es decir, que aterricé el enneagrama a un modelo de neurociencia. Fue una tesis de grado que hice, y entonces ya tenía 2 modelos, fue una tesis muy meritoria, y a partir de los 3 cerebros es como la llave inicial para que una persona pueda entender su piloto automático, entender por qué es así, a qué se debe, cuál es su raíz de árbol que tiene, para luego empezar a estructurarlo a través del enneagrama. Y luego, a medida de todo esto, dije, no quisiera que el enneagrama siga siendo un test como se ha venido llevando mucho tiempo, donde ya se ha llegado a construir un poco, lo elevé a un proceso de gamificación. Un proceso de gamificación tiene 3 elementos, que es un proceso de sensibilización, luego un proceso de exploración emocional muy profunda, y un tema de reto, donde viene el diamante interior, donde se convierte en un proceso de excavación para encontrar finalmente tu esencia. Tu esencia es tu diamante, entender ese árbol de qué eres. No solo el fruto, sino tu tallo, qué fortalezas vienen detrás de ti para que ese tallo pueda generar ese fruto. Entonces, a partir de ahí, es la herramienta con que hoy en día trabajo. Tengo una certificación a nivel internacional, donde enseño cómo utilizar el enneagrama a través de un proceso gamificado, y sea la misma persona quien se autodescubra, se autodiagnostique, entienda su para qué, entienda sus bloqueos que no le permiten evolucionar. Y a partir de ahí, pues ha venido cosas muy lindas, donde ya soy certificado por la Federación Internacional de Coaching Play por el modelo, ya tengo mi libro que se llama En Busca del Diamante Interior, y bueno, desde ahí es que ayudo a la gente, sobre todo, a que sea auténtica y venga a dar peras en vez de dar naranjas. Mira, totalmente de acuerdo. Quiero contar algo sobre el enneagrama. Cuando hice el enneagrama, resulta que soy 3.
Entonces ya tú ahí ya sacas ahí mi cálculo. El 3 es muy adaptativo, pues. Es una persona muy adaptativa hasta el punto de perder identidad y ahí Iván, pues obviamente lo dirá mejor que yo porque no manejo bien los textos del enneagrama. Ey, pero yo lloré una semana. Una semana yo lloré, yo decía, ¿cómo es posible? Yo no tengo identidad, entonces yo todo lo que he hecho lo he hecho para lograr estatus laboral y tal, no sé qué. Bueno, después que sufrí, así como Clau los 3 días. Sí, un tiempo de duelo. Un tiempo, yo dije, no, espérate, yo tengo que honrar las fortalezas que me da mi personalidad. Y el 3 lo puse en todo, 3 palabras con mi libro, Amarnos, Matarnos o Aceptarnos, el 3 con mi metodología que se llama las 13 del éxito, Conoce, Conecta, Comunica. Entonces el 3 lo llevo muy marcado justamente para ahorrar mi personalidad, conociendo mis oscuridades, así como lo han venido diciendo, conociéndolas y sabiendo que hay un potencial increíble en esa personalidad, incluso la oscuridad te da poder y cómo la puedes manejar sin que salga herido absolutamente nadie. Entonces eso es maravilloso y yo te agradezco mucho, de verdad que el enneagrama es maravilloso, a mí me fascinó. A mí me gustaría que ustedes compartan sus redes, cómo los pueden encontrar, su website, para que las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, puedan conectar con ustedes, porque tienen muchísima información o de pronto ellos quieren conocer más de sus propias herramientas. Clau, ¿dónde te pueden encontrar? Excelente, me pueden encontrar en Instagram, Clau Oropesa, con Z, ese es mi apellido de casada. Así que ahí me consiguen toda mi información, mi WhatsApp, todo me pueden allí contactar con muchísimo gusto. Me encanta, John, esta conversación porque definitivamente hay tantas herramientas que podemos usar, combinadas, mixtas, y si algo pudiera agregar a todo lo que hemos dicho y que creo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí, es la valentía de haber decidido descubrirnos, ¿no? Me encanta, como Iván lo dice, es esa autenticidad. ¿Cómo fui? Tal cual, o sea, si soy una semilla de naranja, tengo que descubrir porque no hay forma de que yo dé peras, aunque puede ser que en el camino crea que estoy dando peras o peras medio distorsionadas, porque también puede pasar, ¿no? Entonces, me encanta que podamos invitar, creo que a cada persona que nos está escuchando, a tener la valentía de descubrirse, porque en ese descubrirse es que hay ese poder para amarnos, para aceptarnos y para luego... Para no matarnos. Sí, para no matarnos, exacto, y poder diseñar la vida de nuestros sueños, porque finalmente todos tenemos esa fantasía, pero no sabemos cómo llegar a ese lugar. Entonces, me consiguen en Instagram, Clau Oropesa. Gracias. María Andre. María Andre Varela, esa es mi cuenta personal y a nivel empresarial tenemos ikeva.co, que a través de allí tenemos la metodología comunicación empresarial, que llegamos a corporaciones y de verdad que es una bendición. Así que @María Andre Varela y @ikeva.co. Iván, ¿y el tuyo? El mío es Enneagrama Game, todo pegadito, en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí me encuentran también. Qué lindo, me encanta. Ahora, hemos hablado de ayudar a las personas, ¿cierto? De estrategias, herramientas, todo, pero yo estaba haciendo una grabación anterior con coaches, capacitadores, facilitadores. Salió una pregunta que quiero hacérsela a ustedes. ¿Quién cuida al cuidador? Porque nosotros acompañamos, llevamos, ayudamos, pero ¿quién cuida al cuidador? ¿Y cómo es ese proceso? Todo cuidador necesita ser cuidado. Definitivamente. Yo tengo mis mentores personales con quienes voy, hablo. Definitivamente tengo que estar hablando de mis oscuridades porque esas no desaparecen. Forman parte de nuestros rasgos, forman parte de quienes somos, y a veces siento que hay momentos que esa oscuridad me quiere ganar. Entonces hay que estar, ¿verdad?, rindiendo cuentas para poder alimentar ese lado de la luz. Así que una de mis prácticas tiene que ver con la rendición de cuentas a mis mentores, porque eso también me ayuda
y parte del proceso, estoy segura que Mariandra y Iván también lo comparten, es el poder ser íntegros. No se trata de tener una vida perfecta, para nada. Estamos lejos de eso, pero sí una vida congruente. Y esa congruencia se logra en ese proceso continuo de rendición de cuentas, porque además la rendición de cuentas, como decía hace un rato, nos permite también mantener el estado de conciencia de que no somos un ser estático, no somos una madera, somos un ser vivo que vamos cambiando y evolucionando también con las etapas de vida. Entonces, para mí es los procesos de rendición de cuentas con mis mentores. Buenísimo, buenísimo. Sí. Para ti, Mariandra. Bueno, yo tengo mi terapeuta, yo soy consteladora familiar, entonces me formé con él hace 15 años y de verdad estoy muy agradecida porque ha sido mi acompañante desde los inicios, cuando fui a una primera constelación y salí de ahí y dije que yo necesito aprender esto porque lo necesito saber todo. Y me formé con él y hoy en día sigue siendo mi terapeuta. Y yo soy creyente, así que tengo en mi espacio de oración y... ¿Cómo te explico? Siento que mi respaldo, mi guía y el que me limpia todos los días con energía pura purificada es Dios. O sea, yo cuando me estoy volviendo loca hablo con José Stanley, que es seguidito, pero si yo digo todas las mañanas hay nuevas misericordias. Dios dice todas las mañanas son nuevas las misericordias. Entonces yo me levanto en la mañana, me siento aquí y puedo decir, de verdad necesito que me renueves porque hoy quiero dar lo mejor que me has dado. Este cuerpo es tuyo, adelante. Entonces, sí, ese es mi cuidador. Buenísimo. Iván, ¿y a ti? Bueno, yo tengo también un equipo de contención. Primeramente, sí, la energía superior, Dios, el universo es clave. 2, mi esposo, ahí, mejor dicho, sosteniendo. Exacto, sí. Por 3, multiplícalo por 3 el esposo. Exacto. Porque es ese hombre, mejor dicho, ha llorado, ha reído de todo. Y yo soy muy, muy amante de irme a retiros. Me encanta. Ay, sí, es lo máximo. Me encanta. Sí. Y no casarme con sí, me gusta como, no, ahora miremos ahora esta nueva técnica. Y ser alumno, me encanta no sentarme en un salón y no tener que hablar. Y yo digo, soy de ustedes, hagan conmigo lo que quieran. Porque vengo aquí entonces me gusta eso. Entonces he hecho una cantidad de cosillas ahí. Este año ya estoy mirando a ver cuál es el próximo que quiero estar. Eso, así es como me sostengo y me mantengo mi espíritu, mi energía. Buenísimo. Y es importante. El próximo retiro es un retiro del silencio, perdón. Ay, Virgen, ese sí no lo logro. Ese es para los introvertidos. Es importante mencionar eso, porque igual, o sea, aunque somos seres humanos, somos personas, nosotros también sentimos, nosotros también pensamos, sí. Y es importante considerar en eso. Por ejemplo, cuando yo estoy de sesión de coaching tras sesión de coaching tras sesión de coaching, si no cuido mi energía, si no cuido mi ser, voy a cargarlo de una sesión para la otra. Inconscientemente lo voy a estar haciendo. Y mi cliente no va a tener la culpa de que yo esté cargando la energía de un lado a otro. Entonces es muy importante. Y el palo santo. Es el palo santo, sí, no. Olvídate, eso aquí toca quemar muchísimo. No, súper importante. Una chimenea de palo santo. Sí, esas pausas activas se convierten en una hora en el gimnasio y sucesivamente. Ahora, sí. El tiempo se nos acaba, de verdad. Yo he disfrutado mucho escuchándolos a ustedes y yo sé que las personas que nos están viendo y nos están escuchando también lo están disfrutando. Pero para cerrar, ¿qué frase, qué le dejarían, qué le dirían a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para ayudarles también a encontrar su centro, que sean intencionales y conscientemente puedan alcanzar esos resultados que quieren? Clau. Excelente. Yo les diría que la vida de sus sueños está a solo un paso de su autodescubrimiento y de poder alinear
todas las áreas de su vida a ese llamado, a esa vocación, a esos impulsos internos. No solamente se trata de la ocupación, se trata de la vida, cómo me relaciono con mi pareja, en el matrimonio, con los hijos, con mi trabajo, con mis compañeros, y todo eso es posible comenzando conociéndome desde mis fortalezas, mis áreas de lucha, cómo soy, cuál es mi velocidad. Y desde allí es posible construir la vida de nuestros sueños. Buenísimo, gracias por compartir. María Andre. Tengo un dicho que me funcionó mucho a mí, que es: la comunicación te lleva desde donde estás hasta donde quieres llegar, pero la comunicación va mucho más allá de lo que hablamos, ¿no? Sino de lo que nos decimos a nosotros mismos. Y dejaría una pregunta, que es: esto que estoy haciendo, o esto que estoy pensando, o esto que estoy diciendo, ¿me mantiene en un estado de obsesión o de construcción? Y es hermoso porque a veces nos damos cuenta que estamos obsesionados y no estamos construyendo con lo que estamos diciendo, haciendo o pensando. Así que sí, lo dejo aquí sobre la mesa para el que le pueda funcionar. Buenísimo, gracias por compartir. Iván. Gracias. No, yo siempre le digo a los demás que no es justo que tú no seas feliz, ¿no? No es justo, porque tú mismo, pues por circunstancias de pronto estás dando peras en vez de dar naranjas, y te mereces brillar. Desde esa metáfora que tengo del diamante, tú tienes un brillo muy especial y vales, y eres costoso y eres valioso, y estás desperdiciado si no entras en un proceso de autoconocimiento desde allí. Me encanta. Y yo me despido con que el mundo es un espejo y refleja lo que tú eres. Sí. Por favor, sigan a estas personas en sus redes, entren a su website, contáctelos. Tienen mucho valor para agregar. Recuerden que ellos pasaron por una selección de 15 personas y exhaustiva. No, buenísimo. Síganlos, contáctenlos, de verdad, son grandes seres humanos que vinieron a agregarles valores a ustedes en este episodio de este podcast. Recuerden darle un like, recuerden compartirlo con otras personas también para que compartan ese valor que ustedes recibieron el día de hoy, y recuerden suscribirse para que sigan recibiendo las notificaciones de los excelentes crack invitados que pasan por esa selección. Nos vemos en el próximo episodio de Soy Impacto Real, el podcast.